El joven sacó un bastón eléctrico. Cuando la asesina se acercó y lo tocó, el joven encendió el interruptor. Inmediatamente, la asesina recibió una descarga eléctrica y cayó al suelo. Luego, el joven se acercó. Se colocó sobre la asesina y parecía que iba a cometer un acto inmoral. Sin embargo, desde afuera, un general entró corriendo con un grupo de soldados. El general sacó un retrato. Lo observó una vez y confirmó que el joven era el gran príncipe que estaban buscando. El joven también reconoció al general, quien era una persona íntegra pero poco valorada. Después, el joven afirmó que tenía las piernas entumecidas y pidió al general que lo ayudara a levantarse. Sin embargo, el joven no era realmente el gran príncipe que ellos decían. Resulta que el joven en realidad era un guardia de seguridad de bajo rango en la época moderna. Un día soleado, mientras estaba sentado comiendo sandía y viendo una película, llegó a la escena donde el gran príncipe, después de haber vivido lejos durante muchos años, regresaba al palacio imperial solo para ser traicionado por el tercer príncipe. Lleno de ira, el joven golpeó la mesa con la mano y se giró bruscamente. Un segundo después, el televisor emitió un resplandor intenso que lo arrastró hacia adentro. Cuando recobró la conciencia, se dio cuenta de que estaba rodeado de cadáveres esparcidos por todas partes. Esos cadáveres eran los mismos personajes de la película que había estado viendo en la época moderna. Al girar la cabeza, vio que el verdadero gran príncipe también estaba muerto. Al descubrir que el rostro del gran príncipe fallecido era idéntico al suyo, el joven retrocedió asustado. En ese momento, la puerta fue derribada de repente. El joven miró hacia allí y descubrió que la persona que entraba era nada menos que la asesina número 1 de la infame organización Nirvana, quien además resultaba ser la princesa de la dinastía anterior. Su único propósito era asesinar a los miembros de la familia real reinante para vengarse. Al ver al joven y al gran príncipe muerto, que se parecían muchísimo, la asesina pensó que el joven era el verdadero príncipe. De inmediato, desenvainó su espada, preparada para acabar con él en el acto. El joven, al llevar su mano a la cintura, descubrió que su bastón eléctrico también había sido transportado a esta época. Con su astucia y habilidad para hablar, logró engañar a la joven diciéndole que dentro del bastón eléctrico estaba escondido un secreto aterrador del emperador, y que solo al sostenerlo podría revelarse. La asesina, que nunca había visto un objeto como ese, decidió confiar en sus palabras y se acercó para tomar el bastón eléctrico. Fue entonces cuando ocurrió la escena al comienzo de la historia. En ese momento, la asesina intentó levantarse, pero el general y los soldados pusieron sus espadas contra su cuello, dispuestos a eliminarla por atreverse a intentar asesinar al príncipe. Al ver esto, el joven intervino rápidamente y ordenó que no la mataran, diciendo que ella no era una asesina, sino alguien de su confianza. El general, incrédulo, señaló que la mujer había intentado matar al príncipe, pero el joven respondió que la chica tenía problemas mentales. Mirando a la asesina, el joven pensó que aún podría serle útil, así que dio la orden de atarla y llevarla de regreso para que él mismo se encargara de ella. Poco después, el general preparó un carruaje y respetuosamente invitó al príncipe a subir para regresar al palacio. Los tres subieron al carruaje para regresar al palacio imperial. Durante el trayecto, el general Lin Jian advirtió al joven príncipe que tuviera cuidado al llegar al palacio. El joven, aún sin comprender del todo la situación en la corte, escuchó mientras el general le explicaba que la salud del emperador estaba debilitándose. Y este era el momento en que los príncipes competían ferozmente por el puesto de príncipe heredero. Según el general, el tercer príncipe era el más despiadado, dispuesto a todo para alcanzar el poder, mientras que el segundo príncipe era algo más moderado, pero aún así digno de desconfianza.
Fue entonces cuando el joven finalmente entendió que ahora él era el gran príncipe. El objetivo principal de las intrigas de sus hermanos. A pesar de darse cuenta del peligro que enfrentaría al regresar. El joven se sintió confiado en que podría manejar la situación y superar las amenazas que representaban los otros dos príncipes. Muy pronto, el joven junto al general Lin regresaron al Palacio Imperial. El general le informó que al día siguiente sería la fiesta de cumpleaños del emperador. Durante ese banquete, el emperador y los ministros evaluarían la aptitud de los príncipes. Y aquel que lograra ganarse el reconocimiento de todos sería designado como el príncipe heredero. Mientras tanto, el tercer príncipe, al enterarse de que el gran príncipe había regresado sano y salvo, comenzó a idear un plan para eliminar a su rival directo. Decidió tramar un complot para asegurarse de que el gran príncipe no pudiera asistir al banquete de cumpleaños. Sin embargo, el joven, que había sido transportado desde el mundo moderno y había visto toda la trama de esta historia en una película, ya conocía los planes del tercer príncipe. Ahora que ocupaba el lugar del gran príncipe, no tenía intención alguna de caer en la trampa y estaba decidido a cambiar el curso de los acontecimientos. En ese momento, la emperatriz Tweetpie también llegó a la residencia del joven. Al verla, el joven finalmente entendió por qué el gran príncipe había sido traicionado. La belleza de Tweetpie era deslumbrante. La emperatriz Tweetpie, bajo el pretexto de que el emperador estaba gravemente enfermo, dijo que venía en su lugar para dar la bienvenida al gran príncipe. Además, trajo un regalo para él como preparación para su participación en la fiesta de cumpleaños del emperador. Tweetpie hizo un gesto para que las doncellas trajeran los regalos y, después, ordenó que todas salieran y esperaran fuera de la puerta. Una vez que las doncellas se retiraron, Tweetpie se acercó al joven príncipe y le sirvió una taza de té. Sin embargo, al entregársela, fingió dejarla caer accidentalmente. Cuando el joven intentó sujetarla, Tweetpie aprovechó la oportunidad para tomar su mano y colocarla sobre su pecho. Resultó que su plan era seducir al gran príncipe, fingir que él la había forzado, y luego gritar para llamar a los guardias, de modo que el príncipe fuera acusado de ultrajar a la emperatriz. En ese momento, el joven finalmente entendió lo que había ocurrido con el verdadero gran príncipe y cómo había sido incriminado. Sin embargo, al conocer toda la trama de antemano, no cayó en la trampa. Con decisión, apartó a Tweetpie, evitando que su plan tuviera éxito. El joven sacó el teléfono en la era moderna y grabó lo sucedido. En ese momento, la emperatriz aún no se daba cuenta, por lo que dijo que el joven sería el próximo rey, por lo que debía ofrecerse especialmente a él. Cuando el joven ya había obtenido pruebas a su favor, apagó el teléfono y llevó a la emperatriz a la cama. Sentado sobre la emperatriz, el joven habló sobre la conspiración entre ella y el tercer príncipe, lo que hizo que la emperatriz se sintiera aterrada. En ese momento, un sirviente afuera escuchó el ruido y preguntó a la emperatriz si todo estaba bien. Pero, temiendo que se descubriera, la emperatriz respondió que no pasaba nada. Al darse cuenta de que la emperatriz ya no se oponía, el joven comenzó a actuar. En ese momento, el emperador y el tercer príncipe llegaron. Pero el sirviente afuera los detuvo porque la emperatriz había dicho que nadie podía entrar sin su permiso. El tercer príncipe, además, echó más leña al fuego, diciendo que el príncipe heredero había regresado al palacio sin visitar al emperador. Y ahora que el emperador venía a visitarlo, no lo dejaban entrar. El emperador, furioso, empujó la puerta y entró, solo para sorprenderse al ver que la emperatriz estaba montando a caballo con el príncipe heredero. Al darse cuenta de la llegada del emperador, la emperatriz fingió ser lastimada y corrió a arrodillarse frente al emperador, diciendo que había intentado visitar al príncipe heredero, pero que éste había estado jugando con ella.
En ese momento, el tercer príncipe aprovechó la situación para seguir defendiendo a la emperatriz junto con el emperador. Insistió en que debía hacerse justicia para la emperatriz. El emperador, sin haber investigado, escuchó solo una versión y culpó al joven. Sin embargo, el joven dijo que su padre debía confiar en él, que había sido la emperatriz quien lo había seducido primero. El tercer príncipe interrumpió y exigió que trajeran testigos para interrogar. En ese momento, un sirviente fue llevado al lugar. Apenas entró, el tercer príncipe lo atacó directamente, preguntándole si había visto al príncipe heredero forzar a la emperatriz Shue. El sirviente, temeroso y dudoso, no se atrevió a responder. Solo después de que el tercer príncipe le garantizó su seguridad, el sirviente confesó que había visto al príncipe heredero forzar a la emperatriz Shue. Al escuchar esto, el emperador regañó al joven, acusándolo de haber adoptado malas costumbres, y le ordenó que regresara al campo, sin poder quedarse en el palacio imperial. Al oír esto, el tercer príncipe logró su objetivo y dijo que el príncipe heredero debía marcharse. En ese momento, el joven ya no pudo soportarlo más y dijo que, aunque viviera en las afueras, lo que había aprendido no eran cosas malas. Pero, aunque estuviera en el palacio imperial, este lugar era como un lodazal sucio, realmente decepcionante. Si no fuera por el tesoro que llevaba consigo, ya habría sido culpado injustamente. El emperador preguntó qué era ese tesoro, y el joven sacó su teléfono moderno y dijo que dentro de él había pruebas que demostraban su inocencia.